Conversando la Región, el programa que busca poner en el tapete los temas de actualidad, los temas de interés, lo que a usted le puede servir para intercambiar opiniones con su familia, con la gente de su trabajo. Hoy día tenemos un invitado muy destacado de la región, un académico, magíster, doctor en antropología, especialista en temas de culturalidad, multiculturalidad. Sí. Alejandro Bustos, bienvenido, un placer de tenerte con nosotros. No, gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, estoy aquí dispuesto a tener esta grata conversación contigo y también, por supuesto, espero que sea muy entretenida, digamos, y muy educativa para el auditorio. Alejandro, primero un contexto. Tu formación, tu familia, eres de esta zona, estás con tu familia en esta zona. Cuéntale a nuestras amigas y amigos auditores, ¿quién es Alejandro? Bueno, es difícil a estas alturas de mi vida contestar tu pregunta, pero en verdad yo soy de Santiago, estudié en la Universidad de Concepción, luego me radiqué. Ahí estudié antropología. El primer grado. El primer grado, el título de antropólogo, claro, y el grado licenciado en antropología. Correcto. Trabajé un tiempo en Santiago, otro tiempo también en la 8ª región, claro, y finalmente ya desde el año 80 que estoy radicado aquí en Antofagasta y muy feliz, por supuesto. Respecto a mi esposa, es María Eugenia Vargas, ella es periodista, tengo 2 hijos que ya este año salen de la universidad, se supone que se van a integrar al mercado laboral. ¿Has hecho tu vida y son antofagastinos? En este desierto. Sí, por supuesto. En esta zona tan me siento hermosa. Antofagastino, como muchos de los antofagastinos, esa es la historia nuestra de la ciudad y gran parte de la región, que ha sido de inmigrantes, digamos, ¿no es cierto?, emigrantes chilenos, pero claro, también extranjeros. Somos un país también y esta región particularmente de Esta región está construida con sumatorias permanentes de... Sí. Flujos sí, de gente. Sí. Ahora, entrando en los temas de nuestra región, en esto de la identidad del desierto, de la cultura andina, partamos con un tema general para que nuestras amigas y amigos quizás se vayan aproximando. Culturalidad, multiculturalidad y las diversas acepciones con los matices que estas tienen. ¿Cuál es tu primera aproximación a esa temática? Yo creo que es una temática en verdad muy importante. No solamente tiene que ver con definiciones de tipo académica o intelectuales, de lo cual se ha escrito mucho y donde las ciencias sociales y particularmente la antropología ha trabajado estos temas desde hace muchísimas décadas, digamos, prácticamente de los orígenes de esta disciplina. Y en nuestra región, a raíz de la pregunta que tú haces, es una constante consulta, una constante incluso retrospección de la gente. Este tema que recién comentábamos, ¿no?, relacionado con quiénes son las personas, que es lo más importante, quiénes son las personas que componen nuestra sociedad actual, antofagastina o de la región, nos lleva a plantearnos cuáles son sus orígenes, de dónde proviene, quiénes son los que son autóctonos y quiénes no, y cómo se produce esa mixtura. Aquí tiene que ver otros aspectos, no solamente de las personas, que es lo más importante, sino que la territorialidad, el entorno medioambiental y la historia, ¿no? La historia que está obviamente relacionada con los procesos históricos económicos, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con la definición de los territorios, etcétera. De manera tal de que hay varios factores que inciden respecto al tema de la cultura. Yo, a lo que tú me consultas, pienso de que la culturalidad es, de alguna otra forma, y así se plantea, la forma en que nosotros aprendemos de nuestra propia cultura. Por lo tanto, esta existe en la región. No podemos decir que no existe cultura, existe, digamos, en nuestra región. La multiculturalidad, digamos, habla de diferentes formas, digamos, de expresión de esta cultura, ¿verdad? Hay una raíz histórica muy antigua, ¿no es cierto?, que proviene de los pueblos originarios. En este caso tenemos 3 grupos, por suerte, digamos, vigentes en nuestra región, étnicos originarios, pueblos originarios, los atacameños, aymaras y también quechuas, ¿no? Eso nos muestra que hay una diversidad cultural. Pero también tenemos... Solo para clarificar, ¿en la costa hay algo que tenga que remanente de esa cultura camanchacos
¿O los sí, costinos? Tiene que ver con los estilos de vida, Carlos. Por ejemplo, digamos, la presencia física de changos ya no existe. Digamos, las evidencias históricas y los estudios que hemos realizado también y otros investigadores también de fuera de la región que han estado en esta zona costera, nos hablan de que hubo presencia muy temprana de grupos cazadores y recolectores, ¿no es cierto?, prácticamente desde hace 6.000 años, digamos, atrás. Pero esa tradición, ese estilo de vida, digamos, ¿no?, los grupos humanos que viven del mar, ¿no es cierto?, que habitan un desierto costero y que subsisten a raíz de los recursos que tiene el mar, hasta hoy día los tenemos. Tenemos nuestros pescadores, tenemos nuestra gente que trabaja en el borde costero recolectando algas, mariscos, los buzos, etc. Hay una cultura del pescador. Yo pienso que en verdad la cultura del pescador se mantiene. Son herederos en el fondo. Exactamente. Tú conoces también muy bien, digamos, algunos vestigios interesantes de la cultura a través de los descubrimientos arqueológicos, tanto del interior como de la costa. Pero, por ejemplo, en la costa uno ve que usaban, por ejemplo, pesas de red, ¿no es cierto?, que usaban anzuelos, que tenían arpones y que los fabricaban. Entonces uno dice, cuando uno conversa con los pescadores de hoy día, y ve, ¿y esto qué es?, le dice uno, ¿no? Y muestra un anzuelo, por ejemplo, de concha, ¿no?, que es una maravilla de diseño y de artefacto utilitario. Dice, es un anzuelo. ¿Y esto qué cree usted que es? Una pesa. Y esto, una balsa, etc. Entonces, hay un estilo de vida, ¿no es cierto?, que hasta nuestros días permanece. Y es la cultura de los hombres del mar, de los hombres de los pescadores. Y cuando aparece de repente esta controversia entre interculturalidad, multiculturalidad, ¿qué están diciendo con esa controversia? ¿Qué esconde? ¿Qué hay allí? ¿Cómo se expresa en concreto eso? Claro, uno puede hablar de multiculturalidad, por ejemplo, señalando, vamos a ver los temas de nuestra región, ¿no? Tenemos las culturas de origen indígenas, ¿no?, los pueblos originarios. Hay atacameños, como comentábamos, quechuas, aymara. Pero también hay gente que no es de origen indígena. Nosotros, digamos, ¿no es cierto?, los ciudadanos de Antofagasta o de otras ciudades. Pero también hay gente que dice, yo soy pampino, ¿no es cierto? Claro. Yo soy calameño, etc. Entonces, hay estilos, expresiones culturales que son diversas. Eso podríamos hablar que es multiculturalidad, Carlos, ¿no? O sea, vale decir que reconocemos, nosotros como país, como región, nos reconocemos no que existe una cultura, no existe una sola cultura antofagastina, sino que existen diferentes expresiones de esta cultura. Y a esto agreguémosle, por ejemplo, para complejizarlo más, los inmigrantes, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día, que provienen de otros países, e incluso otros grupos étnicos, fíjate que a veces son olvidados, como el grupo gitano. Por ejemplo, los gitanos son chilenos y constituyen una cultura también, ¿no es cierto?, que evidentemente tiene sus particularidades y diversidades. ¿Hay alguna tensión en esto conceptualmente? ¿Hay una tensión entre interculturalidad o multiculturalidad? Sí, justamente ahí está el tema. Puede haber sociedades, ¿no es cierto?, en la cual se reconoce que existen estas culturas, pero no se relacionan entre sí. No se considera. Claro, no se puede ser multicultural, pero no se relaciona. Y ahí entra el concepto que tú mencionas de interculturalidad. Quiere decir que son culturas que dialogan, culturas que se reconocen, ¿no es cierto?, culturas que participan y están integradas. No quiere decir, digamos, con esto de la integración, que pierdan, digamos, su naturaleza y su esencia, sino que fundamentalmente se trata que intercambien, ¿no es cierto?, lo más rico y lo más importante de sus propias culturas. Ahí está este concepto moderno, en verdad, que es la interculturalidad. Nosotros podemos decir, somos un país multicultural, en el sentido que nos reconocemos con la diversidad, pero intercultural significa que no son guetos, que no son culturas que están aisladas, sino que son culturas, ¿no es cierto?, que están integradas. El problema que tú conoces muy bien, digamos, ¿no es cierto?, también histórico, por ejemplo, respecto a los pueblos indígenas, tiene que ver con fricciones, digamos, entre los indígenas y los no indígenas, ¿no? Y en ese sentido hay situaciones históricas que no han sido superadas, digamos. Para que nuestras amigas y amigos televidentes nos vayan siguiendo. Analicemos primero desde la perspectiva del Estado, cómo visualiza esta relación o esta tensión multiculturalidad, interculturalidad.
y después lo podríamos ver desde un punto de vista religioso. Vamos primero con la visión del Estado. ¿Tú crees que el Estado cómo enfrenta esta relación con estas comunidades? Sí, mirando la historia política, digamos, ¿no es cierto? Y puedo dar un ejemplo, si tú me permites, digamos, ¿no es cierto?, en términos de lo que ha sido y que tú eres parte, digamos, del Parlamento. Han habido avances importantes, digamos, por parte del Estado, en el sentido de que lo primero es que contamos con una ley, ¿no?, indígena, por ejemplo. De pueblos indígenas. De pueblos indígenas. Y esta ley nos habla me parece que de algunas cuestiones sustantivas. Primero, el Estado reconoce, ¿no es cierto?, no solamente por esta ley, sino que se supone que es una ley en donde el Estado, donde la sociedad reconoce la multiculturalidad. O sea, nosotros no podemos decir que somos un país, digamos, homogéneo culturalmente. No, somos diversos y no hay que tenerle miedo a la diversidad. Así como cuando uno recorre nuestro país, extenso país, con esa diversidad de medios ambientes. Una cosa es vivir en Punta Arenas, en el sur, o en la Antártida, o estar en el extremo norte, aquí en nuestro desierto, o en la zona central, la zona, ¿no es cierto?, agrícolas, campesinas, o en la costa, o en la cordillera. Nosotros vemos que nuestro país es diverso. Entonces la pregunta es, ¿por qué nuestra gente va a ser totalmente homogénea? No, es diversa, porque el ser humano se adapta a esas condiciones, digamos, geográficas, climáticas, medioambientales. Entonces, la cultura también se adapta a estas condiciones propias, digamos, de su medio ambiente. Lo primero que estamos haciendo, fíjate, Carlos, y que es un gran aporte con ese hito importante que es la ley de los pueblos indígenas, es el tema de reconocimiento que somos una sociedad diversa y multicultural. Ahora, eso es un punto. Lo que ocurre es que, ¿cómo conversan entonces el Estado con los pueblos indígenas? Y ahí es donde también esta ley, digamos, ha posibilitado esta, digamos, conversación, este diálogo, este reconocimiento. Fíjate que la ley no es solamente, tú eres un experto en estos temas como parlamentario, no es solamente el hecho de escribirlo en una ley que es muy importante para nosotros, sino que es la sociedad que reconoce. Nosotros los chilenos reconocemos a nuestros pueblos originarios, pero no los conocemos suficientemente. ¿Te fijas? Entonces, eso tiene que ver con la interculturalidad, tiene que ver con quién es el que tengo yo adelante de mí, quién es el otro, ¿no es cierto? ¿Quién es aquel que es distinto, si decimos que es diverso, y en qué, ¿no es cierto? Dos preguntas específicas para poder entender esto. ¿Cuál es tu comentario, por un lado, respecto de lo que es la consulta que establece el marco legal vigente en relación a los pueblos originarios? Es decir, cada vez que hay una obra se acoge a la consulta que establece la ley. Y lo segundo, para cerrar, porque nos quedan 2 minutos en esta primera parte, aterrizando en el desierto las diversas cosmovisiones y cómo allí se expresa esta diversidad cultural. ¿Cómo te aproximas a estos dos temas? La primera pregunta dice relación con justamente esta temática del reconocimiento del Estado y de nuestra sociedad de la existencia de los pueblos indígenas. Yo creo que esa es el primer aspecto. Y ese reconocimiento no puede quedar en el papel, sino que tiene que ver fundamentalmente en cómo las minorías, que se llaman minorías étnicas, porque son poblaciones que son minoritarias respecto a la mayoría de los que no son indígenas, el resto de los chilenos. Habla de participación, Carlos, habla del acceso, digamos, a la participación, porque a estos pueblos se les reconoce territorio, por ejemplo, se les reconoce también sus estilos de vida, sus formas, digamos, en que se organizan y su destino, ¿no? Destino como pueblo. En este sentido, se han dado avances sustantivos, pero siempre hay cuestiones pendientes que tienen que ver con la consulta. Fíjate que, sin embargo, en los últimos estudios que hemos realizado, es algo notable, porque efectivamente con sus altos y bajos, y a veces seguramente algunas personas de los pueblos originarios me perdonará si piensa distinto a lo que yo voy a expresar, pero ocurre de que si hay un grupo humano en Chile que ha sido ampliamente consultado respecto de su destino, son los pueblos indígenas. O sea, eso ha sido un avance importantísimo, y más aún,
No porque el Estado lo quiera hacer, que ya es importante, sino porque los mismos pueblos han reclamado esos niveles de participación. Y eso es una lección muy importante para el resto de los ciudadanos de este país. Ahora, porque desde el punto de vista eso. de las cosmovisiones Sí. y aterrizado en nuestra región, Sí. ¿cómo empezamos a ver esa relación, ese reconocimiento con el otro? ¿Hay suficiente reconocimiento en esa línea? Yo creo que hay un reconocimiento, porque la cultura ha traspasado y los ámbitos propios de esa cultura originaria. Me explico, por ejemplo. Hay expresiones de una cultura popular y de sistemas de creencias muy populares y muy extendidas. En ello está, por ejemplo, las expresiones de los bailes religiosos, ¿no es cierto?, la fiesta de la tirana, un poquito más al norte, nuestras propias expresiones, digamos, ¿no es cierto?, de ese sentimiento muy importante que tiene el pueblo atacameño hacia San Pedro, por ejemplo, etc. Esa religiosidad está. Y es una religiosidad muy profunda que el resto de los chilenos no indígenas nos sentimos realmente asombrados y maravillados. Es decir, traspasa, digamos, ¿no es cierto?, ¿Está interesada en la conversación con Alejandro Bustos? Entonces, espérenos, solo un minuto, porque aunque parezca increíble, ya pasó el primer bloque. Así que estamos muy entretenidos, ya volvemos. Acompáñennos en la segunda parte. Estamos conversando con Alejandro Bustos, él es antropólogo de la Universidad de Antofagasta, de una universidad de fuerte raigambre histórico regional. Él es del Departamento de Investigaciones Antropológicas y estamos conversando la región, analizando los temas de interés para usted, para nosotros, y que esto sea motivo de conversación en su entorno. Y Alejandro, antes de entrar a una cuestión práctica, que es mirar algunas de las publicaciones que tú nos has traído, no quiero dejar pasar esto de la raíz etnocultural que está anclada en la geografía y en la historia, y la emergencia de nuevas expresiones como por ejemplo lo que tú acabas de mencionar, los bailes religiosos. Hagamos un pequeño contrapunto entre esta historia enraizada, anclada en el espacio territorial y la emergencia de una expresión que por cierto es moderna, ¿verdad? Bueno, sí, es un sincretismo cultural realmente las expresiones de los bailes religiosos. Podríamos partir, digamos, desde los referentes históricos. En verdad, los pueblos siempre tienen un sistema de creencias muy potente, ¿ya? E incluso algunos antropólogos plantean de que lo último que desaparece son estas expresiones, las ideas, ¿no es cierto?, las creencias religiosas, etc. De manera tal de que eso perdura en el tiempo. Podrá extinguirse incluso la cultura material, pero las expresiones, digamos, ideales, religiosas, sus sistemas de creencias permanecen y se pueden traspasar en términos de valores, en términos de principios, a otra cultura. Si alguna amiga o amigo quiere profundizar esto, lo que podríamos decir es que este concepto sí, de imágenes, de conceptos, de visiones, es lo que constituye ontológicamente al ser, ¿verdad? Exactamente. Es una construcción ontológica. Exactamente. De tal manera que en el Internet van a ir al Google y van a hacer una seguramente van a ver eso. Sigamos. Sí. Tenemos un buen diálogo, digamos, cultural y teórico, digamos, en ese aspecto. Y gracias, Carlos. Y efectivamente, esto se fusiona con las creencias y tradiciones propias del mundo europeo, en este caso del mundo hispano. De manera tal de que, por ejemplo, vamos a un punto bien específico para que nuestros escuchas y televidentes puedan entenderlo mejor. Nosotros sabemos que hay un culto a la Pachamama. La Pachamama es la madre tierra, ¿verdad? Y también históricamente en el mundo cristiano, ¿no es cierto?, la tierra tiene mucha importancia. Está también relacionado con la fertilidad, está relacionado con la Virgen María, que da, ¿no es cierto?, nacimiento a Cristo, etc. De manera tal de que... Ahí es donde está el sincretismo, ahí está, ¿verdad? este sincretismo. Eso es sincretismo, cuando yo mezclo esto con esto... Exactamente, y se fusionan, y se genera algo nuevo, ¿verdad? Que es generado por la propia sociedad y por esta simbiosis cultural. De manera tal de que esto se conserva y se preserva en el tiempo.
En el caso, y quiero referirme al mundo atacameño porque es el grupo mayoritario étnico que tenemos en esta región y con una riqueza cultural extraordinaria que todavía se está trabajando, se está, digamos, estudiando y se está profundizando en ella. Yo te comentaba los bailes religiosos, digamos, ¿no es cierto? Los bailes religiosos en el mundo atacameño, a diferencia de aquellos bailes religiosos que, por ejemplo, se encuentran en La Tirana, ellos son muy, digamos, ¿cómo te diré?, aprensivos a mostrar esto abiertamente, digamos, al público. Porque es parte de su espiritualidad. Exactamente, íntima. Muy íntima. Entonces, en cambio, los otros son un poco más... Quizás viéndola hacia afuera, respetando, por supuesto, todas las creencias que existen. Entonces, hay algunas diferencias entre uno y otro. Nosotros, como antropólogos, sabemos, ¿no es cierto?, que hay pueblos indígenas, comunidades en las cuales tú no puedes, digamos, acceder a ciertas ceremonias, a ciertos rituales, etcétera, que son, digamos, muy propios de esas comunidades. Propios de su intimidad. Y propios de su intimidad. Y eso hay que respetarlo también. Ahora, nosotros lo hacemos en nuestras creencias, digamos, no ya más modernas, digamos, o cristianas, o de otras formas de pensamiento. Volviendo a este enfoque de raíz cultural y rescatando una vez más este primer y principal grupo que es el mundo atacameño, que por cierto tiene su cuna en torno a San Pedro de Atacama y el Salar de Atacama, más que esa de San Pedro, de en torno al Salar de Atacama, pero que tuvo una irradiación muy importante. Todavía no sabemos exactamente cuál fue el ámbito de irradiación, pero no fue solo ese entorno. Digamos también que en los últimos 200 años hubo una campaña evidente de silenciar por la dominación española que prohibía el uso de su lengua. Son hechos de la causa. Ahora, yo me doy cuenta, por lo que estoy mirando y por lo que tú me has traído, y que me gustaría que se lo pudiéramos mostrar a nuestros amables televidentes, hay un rescate de lo que es la lengua Kunza, ¿verdad? Que era la lengua del mundo atacameño. Cuéntanos sobre ese libro. Bueno, efectivamente la historia, digamos, ¿no es cierto?, y los antecedentes que contamos hoy día en las investigaciones que hemos realizado, no solamente nosotros, sino que otros investigadores académicos, y que es una historia que es oral y de alguna otra forma testimoniada por los propios atacameños, nos habla justamente de que hubo momentos en la cual los procesos de asimilación cultural, se llama, quiere decir de que absorber esa cultura a los estilos de vida de aquellos que llegaron, ¿no es cierto? Primero fue el mundo colonial y también fue la República, ¿no? Estos territorios pero pertenecieron para poner las cosas en contexto, Alejandro, digamos que cuando se produce el primer contacto no fue con la cruz y las bendiciones, digamos, por ejemplo, que en el Pucará de Quito, en San Pedro de Atacama, hay un bosque que se llama de las cabezas, precisamente porque los españoles a sangre y fuego arrasaron con todos los que se resistieron. Claro. Y los que se resistieron lo que hacían era tratar de proteger su cultura. Correcto. Es un hecho que hay que ir asimilando, ¿verdad? Exactamente. Y en algunos casos, Carlos, fíjate que no solamente fue por ese triste hecho histórico, que es injustificable, pero fue propio de la historia, digamos, de la conquista. Claro. También posteriormente se dieron otras circunstancias. Una vez que ya los pueblos fueron dominados, digamos, ¿no es cierto?, políticamente y también territorialmente, ocurre incluso en el periodo de las repúblicas, por eso te comentaba recién, aquí en Chile se habla de procesos de chilenización, la chilenización, que significaba que estos territorios que antes pertenecían, digamos, ¿no es cierto?, a la República de Bolivia y a raíz de la Guerra del Pacífico, digamos, ¿no es cierto?, ahora son de Chile. Tanto en Bolivia como en Chile se produjeron estos procesos de tratar de asimilar estas culturas a un estilo de vida que era el mayoritario, que era el de las nuevas repúblicas, el del Estado. De manera tal de que en ese proceso, fíjate, incluso que fue dirigido, ¿no?, desde el centralismo del Estado, las escuelas tuvieron un rol tremendo allí. ¿Por qué? Porque las clases se hacían no en la lengua propia de los atacameños, que era el Kunza, sino que en lengua castellana, y se impuso ese estilo de enseñanza. Y esto busca revertir eso. Claro, exactamente. Entonces, las culturas pierden algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, recién comentábamos, puede perder su cultura material, puede perder también incluso su religiosidad,
y en este caso se perdió la lengua. Y con ello se fue una parte muy importante, digamos, de la identidad propia del atacameño. De manera tal de que... ¿Y cuál es la importancia entonces de justamente, rescatar, digamos, ¿no es cierto? Incluso el experto en estos temas es el profesor Roberto Lehner, y él nos habla, digamos, rescatar de rezagos, digamos, de lo que quedó en la lengua, que escribieron, digamos, algunos europeos y algunos chilenos, viajeros de hace décadas y décadas atrás, escribieron y pudieron traducir algunas palabras del Kunza originario al castellano y a otras lenguas, digamos, europeas. Y a partir de eso, que son un corpus, digamos, de unas 1100 palabras aproximadamente, que se están registradas, evidenciadas, digamos, en textos, nosotros estamos intentando hacer un esfuerzo, digamos, que es casi quijotesco, ¿no? De tratar de que los niños en las escuelas, y con la aprobación, por supuesto, de los profesores y con el apoyo del Ministerio de Educación, de incorporar, rescatar la lengua Kunza en estas comunidades. Pensar que vamos a recuperar la lengua en el sentido de que se pueda volver a hablar es muy difícil, pero difícil, sí, ¿verdad? Digamos, pero muestra sí, señas de identidad palabras, muy importantes. ¿No? Y frases también, ¿no? Frases, etc. Lo interesante, Carlos, también es que estos programas que se llaman programas de educación intercultural, ya bilingüe, buscan justamente esto. Un aspecto fundamental en la identidad de los pueblos es su lengua, de manera tal de que esto sirve como un reforzamiento, ¿no es cierto?, a las ideas. Mira, de los... cosas que así a la primera apertura del libro, claro, que simplemente para despertar la curiosidad de nuestras amigas. Perdón, ¿estos libros dónde están disponibles? Estos libros se encuentran disponibles en todas las escuelas atacameñas, ¿no? Tanto de la área del Salar de Atacama como también del río Loa Superior, digamos, ¿no? El Calama. Es realmente muy bonito porque, por ejemplo... Está por niveles, ¿no? Desde niveles más básicos de la enseñanza hasta este que es del tercer verbos nivel. Que comunican, yo con tur, hablar, hebitur, no sé si la H se pronunciará o no, evitur debiera ser, preguntar. Amatur, decir. Elatur, mentir. Colbactur, responder. Pero acá hay cosas, por ejemplo, ¿cómo se dice esposo? Hombre, simaya, liquitosh. Entonces, es realmente para las personas que aman esta tierra y que quieren construir su identidad, es una experiencia maravillosa que permite, en fin, la vamos a mostrar con más detalle en algunos minutos, pero realmente este primer libro es una cosa... Es el tercer libro, Carlos, ¿eh? El tercer libro. Y estamos por publicar ya el último libro, ¿no es cierto?, del último nivel de la enseñanza básica de las escuelas. ¿Quiere saber usted cómo se dice peinarse? Vacatur. Barrer, balsantur. Qué bonito. Entonces, a todos los que son entusiastas de esto, los que quieran tener un taller, los que en sus poblaciones tienen ancestros del mundo atacameño y quieran reconstruir algo de la cultura, está disponible este libro y está en el Departamento de Estudios Antropológicos. Sí, Instituto de Investigación Antropológica. Instituto de Investigación Antropológica. Y se llama Licana, ¿verdad? Que es tierra atacameña. Ahora, en términos. Hay dos otros libros que a mí me parecen muy interesantes en esta misma línea de la identidad. Partamos con este que es más básico y que va a enganchar primero con nuestra gente. Háblanos sobre esto de la toponimia y los nombres vinculados a las raíces lingüísticas histórico-tradicionales, ¿verdad? Claro, los profesores del Instituto de Antropología, allí hay arqueólogos, como tú conoces, el doctor Llagostera, Roberto Lehner, que es lingüista y antropólogo, y yo mismo, digamos, ¿no es cierto? Desde hace años hacemos un rescate y recuperación de estos temas de la cultura atacameña, y también de otras culturas, como en este caso, que es toponimia quechua. ¿Qué significa la toponimia? Significa cómo un grupo humano, ¿no es cierto?, un pueblo, reconoce los lugares porque le asigna, los considera suyos y le asigna un nombre. Nombre de cerro, de valle. Exactamente, ¿no? De lagos, digamos, ¿no es cierto?, de arroyos, de áreas, digamos, ¿no es cierto?, de agricultura, áreas de pastoreo, etcétera. Entonces, la toponimia es bien interesante, Carlos, porque de alguna otra forma, ¿no es cierto?, coloca, como se puede apreciar aquí en parte en la tapa del libro, ¿no es cierto?, estos nombres
en los lugares que corresponde, digamos, ¿no es cierto?, al hábitat, ¿no es cierto?, al territorio de estos pueblos indígenas. Ahora, es bien enriquecedor esto, porque la toponimia también es el reconocimiento de esa identidad, ¿no es cierto?, es la vigencia de esa identidad. Nosotros nos hemos encontrado con cosas bastante interesantes, en el sentido de que en algunos poblados los mismos atacameños nos dicen, no, eso no se llama de esa manera como usted lo conoce, sino que tiene este nombre. Lo que correspondería, tal como hablábamos en la primera parte de esta conversación, es que se reconozca con sus nombres originarios y los que la gente, el pueblo, reconoce que son sus territorios. De manera tal de que la toponimia ayuda a identificar no solamente el lugar, sino que también coayuda, digamos, ¿no es cierto?, al reconocimiento de la gente originaria y digamos, de los nombres que son muy bellos, algunos de ellos, en relación a su propio territorio. Hay una iniciativa en el Parlamento tramitándose en el sentido de que todos aquellos lugares que tienen nombres ancestrales debieran tener los dos nombres puestos en la informática y la señalética de carácter público y turístico. Por supuesto. Ahora, sobre la toponimia, desgraciadamente el tiempo se nos va, no vamos a poder hablar sobre el hombre, lo veremos en otra ocasión, ya habrá tiempo para eso. Para eso es este programa, Conversando la Región. Pero tenemos un par de minutos para hablar algo muy valioso que está sobre la toponimia. La zooépica atacameña. Zooépica atacameña, sí. ¿Qué es eso? Bueno, este también es una línea de trabajo que venimos desarrollando en el instituto y particularmente, digamos, el profesor Lehner. Fíjate que es algo extraordinario lo que ocurre con el Kunza, ¿no? En el sentido de que, no obstante, como comentábamos, desaparece y se extingue, la gente no sigue utilizándolo, pero ha quedado en la memoria de la gente palabras dispersas, o, por ejemplo, en algunos casos, como en la toponimia, digamos, en el reconocimiento de los lugares, etc. Y también, ¿no es cierto?, en este caso de la zoépica, digamos, atacameña, nos habla de cosas también extraordinarias, digamos, en la cultura tan rica del mundo atacameño. Nos habla, por ejemplo, de los mitos, ¿no?, de la relación de este pueblo con su medio ambiente, con los animales, con la naturaleza en general, con las montañas, con el sol, con las estrellas, de manera tal de que en el caso de los animales, ¿no es cierto?, y un poco están aquí indicados el zorro, ¿no es cierto?, la llama, digamos el avestruz, el flamenco, el ñandú, ¿no es cierto?, de que estos animales tenían un vínculo muy estrecho, no solamente en el mundo atacameño, sino que también incluso en el mundo andino, pero lo que tenemos ahora registrado es del mundo atacameño, nos habla de animales que son épicos, ¿ah? La zooépica, o sea, los animales que van más allá de lo que son una expresión propia de la naturaleza, sino que son personajes, digamos, ¿no es cierto? El zorro, digamos, con su astucia, ¿no es cierto? También la habilidad, digamos, ¿no es cierto?, del cóndor, claro, exactamente, ¿no es cierto?, o del ñandú, digamos, del avestruz. Y esto es una reconstrucción cultural. ¿Te fijas? Es un valor muy importante. ¿Dónde la gente se puede comunicar con el Instituto de Investigaciones Antropológicas? ¿Cuál es su correo electrónico? Bueno, tenemos un correo electrónico que lo más fácil, digamos, creo que es visitando la página web de nuestra universidad, www.uantof.cl, universidadantofagasta.cl. www.uantof.cl. Se entra a la página de la universidad y comienza a hacer la búsqueda. Ahí aparecen institutos de la universidad y uno de ellos, aparecen varios institutos más, es el Instituto de Antropología y ahí puede contactarse directamente con nuestros correos electrónicos. Si quiere acceder a alguno de los libros, si quiere comprar libros, también puede visitar. Entiendo que ahí hay Por supuesto. Una estación de ventas también. Por de supuesto, libros, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos, algunos libros tú sabes que se agotan y es costoso, digamos, hoy día publicar libros. Tú tienes una experiencia al respecto. Y también se puede acceder a ellos en formato electrónico, por una parte,
También quería comentarte que está nuestra biblioteca. ¿Sí? ¿Están en formato electrónico? También están, no todos, pero estamos incorporándolos a la biblioteca de la universidad y a nuestra propia área bibliográfica que está en el instituto, donde hay una biblioteca que quedan todos invitados para también conocer y, si desean, por supuesto, investigar y ayudarnos, digamos, ¿no es cierto?, en esta tarea tan hermosa que es reconstruir las culturas de nuestra región. Conversando, la región está cumpliendo este propósito, el propósito de poner en el tapete en la actualidad los temas que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra residencia en esta maravillosa tierra y la aventura de vivir en el desierto. Alejandro, ha sido un placer, el tiempo se nos hizo escasísimo y eso muestra que hay mucho por conversar la región. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias.